Bienvenidas, compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Alternativas. Héctor Juliano, un académico, un profesional dedicado al tema de la administración, de la contaduría, y desde allí preocupado de los temas fiscales, de los temas de la deuda externa, un experto en geopolítica, un personaje público de larga trayectoria en la Argentina y de solidaridad con los pueblos de la América nuestra, ha tenido la gentileza de aceptar la invitación para conversar precisamente una de las que fue las tareas más demandantes para el Papa Francisco ya desde el hecho del dolor. Jubileo 2025, problema de la deuda externa que otra vez parece que va a reventar y no solamente acá, sino también en el norte. Así es que vamos a trabajar sobre ese tema con un experto. Muchísimas gracias, Héctor, por aceptar la invitación. Bienvenido. Bueno, y recíprocamente, Pedro, muchas gracias por tu invitación. Mis saludos a los espectadores que van a ver este programa y mi compromiso de tratar de ser lo más claro posible en las explicaciones porque son temas técnicos que hay que traducirlo a la gente, ¿no? Acá un pensador argentino que era economista y político de mediados del siglo pasado, del siglo XX estamos hablando, ¿no? 1950, Raúl Scalabrini Ortiz, tenía una frase gráfica, dice, cuando a usted, ojo, estamos hablando hace más de un siglo atrás, no, no un siglo, casi un siglo atrás, digo, y él dice, cuando a usted un economista le explica algo y no lo entiende, hágaselo repetir despacito y con cuidado. Y si aún así no lo entiende es porque lo están estafando. No, bueno, y yo Bueno, trato los de economistas cumplir esa... vivimos del cuento, pues, y parte del cuento es hacérselos difíciles, ¿no? ¿Cómo? Parte del cuento es hacérselos difíciles, Se, digo, es parte de la se profesión, del truco interrumpió, profesional. se interrumpió, no hubo un... A ver, voy a interrumpir mi video para mejorar. Que parte del cuento de los economistas es justamente poner las cosas en difícil para hacerse necesarios. exacto, exacto, exacto. Es una técnica de deshonestidad profesional que bueno, tenemos que soportar. Yo quiero hacer la aclaración que todas mis investigaciones y análisis están basados en cifras oficiales, no todas las cuales me participan confianza, pero para ser serio y para cumplir con la información existente, que es oficial y es muy poca, porque no existe acceso a la información pública. Esto es algo muy importante porque hay una ley argentina específica que confiere el derecho a los ciudadanos a pedir el acceso a la documentación pública, pero eso no se cumple y yo soy testigo de haberlo Bueno, intentado y esto es más de una exactamente vez lo que y pasa, haberme es, estrellado en la... es exactamente lo que pasa en el Ecuador. Así es que, mutatis mutandis, tenemos los mismos problemas en Argentina, en Ecuador, y a pesar de que vamos a mencionar cosas de Argentina y de Ecuador, yo quisiera pedirte que empecemos desde lo más básico, haciendo más bien una introducción general y teórica, ¿no? Sin hacer referencias a casos de un país en particular, conversando. ¿Por qué un país tiene que asumir deuda? ¿Por qué tiene que endeudarse en monedas extranjeras? ¿Tiene que endeudarse con agentes extranjeros, sean particulares o públicos? Exacto. Bueno, si me permites un pequeño introito para Claro. ubicar más que nada metodológicamente lo que voy a desarrollar, lo aprieto en pocos minutos. Lo primero que hay que tener presente es valga la redundancia, la presencia de la usura en el mundo actual, cosa que se desconoce. Vivimos en un mundo donde todo lo verdaderamente importante es secreto.
y en materia económico y financiera, lo más importante que existe es la presencia de la usura en el manejo de la economía y las finanzas públicas. La gente confunde normalmente economía y finanzas y son dos mundos diferentes, son dos lógicas distintas. Cuando hablamos de economía nos referimos a la economía, a la economía de la física o real, de la inversión, de la producción, de la comercialización de bienes y servicios. En cambio, cuando nos referimos a las finanzas, nos referimos al mundo especulativo financiero bancario, del arbitraje entre tipos de cambio, tasas de interés, oportunidades de inversión de cortísimo plazo, especulaciones de todo tipo. ¿Qué ocurre? En este momento estamos viviendo la tragedia en el mundo, y no desde ahora, de que la finanza está matando la economía. Y como la gente no sabe ni le explican eso, ni le explican, entonces lo peor que hay es que nos están aplicando la vieja técnica enseñada por Sun Tzu, el estratega chino de milenios antes de Cristo, ¿no? Que decía, dice, la primera estrategia que debe llevar contra el adversario es hacerle creer que no está en peligro, que no está en peligro de ser atacado, que no está siendo dañado. Y eso lo vemos continuamente, y bueno, ahora para no estirarme, esto lo vemos en las políticas de los países y lo estamos sufriendo en carne propia en la Argentina, bajo un sistema diseñado y operante hace 50 años, porque esto empieza en la época contemporánea, si bien tuvo sus antecedentes históricos en el siglo XIX, como en la mayoría de los países de Sudamérica, ¿no? En la Argentina el hito que marcó esa estafa internacional fue un gran empréstito fraudulento de la banca Baring Brothers de Londres, que encadenó al país a Esto fue dependencia al principio, recién asumida la independencia, ¿no? Recién a poco declarada. de la independencia. La Argentina se independe, bueno, se produce la separación de España en 1810, se consolida la independencia formalmente en 1800, dije o 1810. Se consolida la independencia en el Congreso de Tucumán de 1816 y estalla una guerra civil, y luego de esa guerra civil, en el año 1824, se establece la toma del primer gran empréstito londinense por 1 millón de libras, que fue una estafa y que hay documentación histórica de sobra al respecto. Y no fue solamente en la Argentina, fue en toda Iberoamérica. Claro. Eso En la Gran Colombia, de la que fue parte el Ecuador, pasó exactamente lo mismo, pero al también. menos en el caso de la Gran Colombia, los ejércitos bolivarianos sí necesitaron financiamiento para comprar armas. En el caso de la Argentina, no se necesitaba esa deuda y se la Claro. adquirió solamente para tener buenas relaciones con la City de Londres. El argumento formal era que ese 1 millón de libras iba a venir con tres destinos. Primero, construir el puerto de Buenos Aires, que era la principal salida en forma muy precaria. La segunda era instalar el sistema de obras sanitarias en la ciudad de Buenos Aires, los sistemas de agua locales. Y el tercero era la construcción de fortines contra los indios. Ninguna de las tres finalidades formales del empréstito se concedió. El empréstito vino por un monto muchísimo menor que el pactado. Imagínate que sobre 1 millón de libras, casi la mitad, el 40%, fue destinado a pagar intereses anticipados
y comisiones a los acreedores, muchos de los Igualito que cuales acá, eran pero es miembros del importante gobierno ubicar que la que se contraía. adquirió, en el caso argentino, se adquirió la deuda por 1 millón de libras y no llegaron el 1 millón de libras nunca a la Argentina. Acá también América Latina, acá a la América septentrional, digamos, tampoco llegó nunca. Exacto, llegó una cuota parte muy inferior. No me acuerdo si en cantidad eran entre 150 y 175.000 dólares. ¿Por qué? Porque el resto fue mandado en letras de cambio, o sea, en documentos, en pagarés, en documentos que tenía que realizar la Argentina, pero que venían justamente para que el Estado argentino con esos documentos, con esos notas, pagarés, pudiese pagar a los comerciantes británicos del Río de la Plata. Así que si nos ponemos a hablar de eso, tenemos que estar 3 programas para introducirlo. Nos fuimos lejos y yo quería volver a esto que digo, el introito mío, que es para que se entienda una pregunta central. ¿Frente a qué problema nos encontramos realmente cuando hablamos de deuda? Porque si alguien no entiende la naturaleza del problema, es inútil que se haga diagnóstico, que se hagan propuestas, que se hagan alternativas, que se discuta. Si uno tiene mal planteado el problema, es innecesario desarrollarlo. Y en este caso yo lo aclaro, ¿por qué? Porque ¿cuál es la clave básica, simple y directa de cómo se contrajo y se siguió aumentando hasta la fecha la deuda pública, tomando en particular el periodo contemporáneo que va desde el año 1976, que es cuando se produce la caída del último gobierno democrático peronista que estaba entonces, y asume un gobierno militar bajo bajo el cual el control de las finanzas y la economía está en manos de economistas y funcionarios liberales ligados a los Estados Unidos y formados en la Universidad de Chicago. Se repitió en la Argentina un modelo equivalente al que pocos meses antes se había instaurado en Chile, ¿no? Y así el gobierno militar que sobrevivió entre 1976 y 1982 y que cae en realidad por un hecho externo, que fue la derrota en la Guerra de Malvinas, y no por un proceso interno que ya se venía deteriorando y que los militares que gobernaban el país no les sabían dar solución porque no entendían nada de economía, y los que sí entendían, que habían sido las huestes de Martínez Dios y compañía, se fueron desentendiendo progresivamente, Para nuestra audiencia, dejándole, como quien dice, pato. Martínez Dios es el economista que, viniendo de una familia oligárquica, son de las familias de los grandes hacendados desde la época de la independencia, es el que está, el día que se va a dar el golpe de Estado, está en Washington discutiendo con el Fondo Monetario como un hecho ya cierto, el que él Perdón. iba a ser ministro. Perdón, en parte sí, en parte no. A ver, ¿cómo El es? mismo Martínez Dios en sus memorias reconoce abiertamente que él fue designado ministro de Economía por recomendación de Nelson Rockefeller, titular entonces de la Comisión Trilateral. Eso lo dice con todas las palabras el propio Martínez Dios. Lo que no se detiene a decir es que en el momento en que estalla el golpe militar, que fue el 23 de marzo de 1976, el señor Martínez Dios, como todo oligarca terrateniente, estaba de paseo en el mundo y estaba en ese momento en Sudáfrica cazando elefantes, ¿no? Con la modalidad turística, ¿no? Que llevaban en helicóptero al cazador hasta el punto donde en un lugar cercano había un pobre elefante capturado y sujeto para que el turista se diese el lujo que con una escopeta, creo que llamaban 70-30, algo así,
lo abatiese de un disparo y luego se tomase la clásica foto con el pie sobre el mastodonte, ¿no? Yo Va. no sé Pero cuál de las dos versiones es más ignominiosa para el señor Martínez Dios. Pero son sus herederos los que siguen en el manejo de la cosa pública en Argentina, entonces. sí, sí, si hacemos una currícula de los funcionarios, aparte de el cuestionamiento que haya a su profesionalidad, el problema fundamental es que son profesionales formados en universidades y en instituciones extranjeras que no defienden el interés nacional, sino que vienen a ocupar cargos en el gobierno para favorecer las empresas de las cuales provienen. Ejemplo, en este momento el ministro de Economía, Luis Caputo, de muy malos antecedentes porque fue el que tomó y despilfarró el préstamo Macri de los 45.000 millones de dólares en el año 2018 y salió impune de semejante fuga de capitales. Para nuestra audiencia, es casi la mitad del Producto Interno Bruto del Ecuador de esa época y el Fondo Monetario Internacional tenía prohibido, primero que se estaba pasando de la cuota máxima que podía prestarle a la Argentina y segundo, en el artículo sexto Claro, tiene prohibido prestar para especulación de balanza de pagos, digamos, lo que se conoce como carry trade. Era evidente que todo esto, toda esa plata exacto. se iba justamente a alimentar a los especuladores que incluían a los amigos del gobierno del señor Macri, ¿no? Que incluían a los propios fondos buitres, que incluían a la propia oligarquía terrateniente financiera especuladora. Exacto, en ese momento había como siempre un retraso cambiario que se alimenta en la deuda externa, porque todo el mundo asocia bajo un falso argumento liberal de que la causa del endeudamiento externo de los países, y en el caso de la Argentina en particular, es culpa del alto déficit fiscal. Y en realidad, histórica y empíricamente, no es así. La principal causa de endeudamiento argentino fue el sostenimiento artificial del atraso A cambiario. ver, aquí te pediría, Héctor, que demos un par de pasos atrás para entrar en Sí, detalle de este tema y haciéndolo más universal, no refiriéndonos solamente para el caso argentino, ¿no? Entonces dices, a ver, vamos a ver, uno de sí, los causales por los que puede haber una deuda, ¿no es cierto?, es que hay una diferencia entre lo que se gasta y lo que se recauda. Pero el sí, gobierno es en todas la partes del verdad. mundo primero gasta y luego recauda. No hay otra forma, porque no puede esperar tener primero, no puede esperar primero tener las recaudaciones para después pagar los sueldos. Es que primero Mira, gasta y después sobre lo que ha gastado ese circulante lo recauda. Entonces aquí hay un primer elemento que pondría en jaque todo lo que dicen los economistas, ¿no? Cuéntanos. sí, esto es de texto. Cualquier estudiante de economía lo debiera saber de finanzas públicas desde el comienzo. El Estado tiene tres fuentes básicas y clásicas de financiamiento público. ¿De dónde saca los recursos el Estado? El primero es la recaudación tributaria, impositiva y previsional. El segundo es la emisión controlada de dinero, que enfatizo la palabra controlada de dinero, porque no quiere decir que se imprime indiscriminadamente dinero, porque sería irracional. Es emisión controlada de dinero, quiere decir el concepto que acá, bueno, estaba desarrollado, el concepto de economía dirigida. Economía dirigida donde el Estado tiene la función de señoreaje, que es la función que le permite emitir moneda de curso legal, ¿no? Cosa que es importante, porque nosotros convivimos con un sistema bancario de encaje fraccionario donde los bancos también emiten dinero y nadie dice media palabra del dinero que emiten los bancos. Y los bancos emiten o pueden emitir más dinero que el propio Estado. ¿Por qué? Porque ellos con el multiplicador de crédito bancario
dan más dinero del que tienen como respaldo de depósitos en sus bancos. Para nuestra audiencia, que tenga un referente, a nivel mundial, el porcentaje es que los bancos han creado el 93% de la masa monetaria M2, ¿no? En cambio, los bancos centrales solamente alcanzan al restante 7%, pero ese 7% es necesario recordar que buena parte de los bancos centrales son privados. Entonces, con lo Claro. cual, ¿no es cierto? Toda esa teoría cuantitativa sesgada que nos quiere decir, es que lo que pasa es que si es que hay inflación es porque hay un aumento de la masa monetaria, primera falacia. Y si es que hay un aumento monetario es por culpa del gobierno, segunda falacia, es totalmente falsa. Exacto, exacto, estamos en perfecta línea. Déjame de decir dos palabras sobre este introito que me parece importante para entender el espectador medio cuál es la naturaleza y alcance del problema de la deuda. Hay tres conceptos preliminares que yo pido que sean tenidos en cuenta porque si no, no se va a entender lo que yo voy a decir a continuación. Esos tres conceptos son muy simples. El primero, reconocer que la deuda es un condicionante total y absoluto de todo lo que ocurre en el país en materia financiera, económica y política. El que no entiende que el dinero manda en el mundo y que la finanza manda sobre la economía y la economía manda sobre la política, creo que no entiende en qué mundo está viviendo. Segunda observación. La deuda no es un hecho aislado, la deuda no es un accidente, no es un golpe, no es una crisis que se produjo una vez y que ahora hay que sobrellevarla. La deuda es un sistema y como todo sistema es un conjunto de piezas organizado para obtener un fin, organizado siguiendo una lógica. Tercera observación, siendo la deuda un sistema, viene la pregunta de rigor. ¿Cuál es la lógica que rige el sistema de la deuda? Todos nosotros hemos oído hablar siempre de la palabra usura como su connotación real y directa, la posición dominante que el acreedor tiene sobre el deudor, ¿verdad? Eso es histórico, institucional. Pero hay una dimensión más profunda y más perversa de la usura de la cual nadie habla, que es que lo que el prestamista usurero realmente quiere no es que el deudor le pueda pagar la deuda, sino al revés, que no se la pueda pagar nunca. Porque el negocio del acreedor financiero es tener permanentemente con la soga corta de una deuda preferentemente impagable que le sirva a él como fuente de financiamiento permanente y de condicionamiento a las políticas del país deudor. Estos tres conceptos, condicionante total, deuda como sistema y lógica de la usura, para mí son fundamentales para entender cuál es la trampa de deuda perpetua que están metidos los países, porque el ABC de todo esto es muy simple. Los países contraen deuda que no tienen capacidad de repago. Entonces, cuando alguien contrae una deuda que no tiene capacidad de pago, esa deuda está condenada inexorablemente a ser refinanciada in eterno. Por eso yo hablo que la Argentina, como la mayoría de los países del mundo, porque esto es un sistema mundial, están sujetas a la trampa de deuda perpetua. Es decir, han contraído deudas insolubles. En este momento, por ejemplo, la Argentina tiene una deuda de unos 480.000 millones de dólares, ¿no? Se discute esta cifra porque el gobierno está dando cifras totalmente discutibles sobre una reducción supuesta de deuda, cuando en realidad lo están denunciando y lo están denunciando economistas liberales allegados al gobierno. Lo está haciendo, está mostrando esta deuda en decrecimiento no porque baje la deuda, sino porque no computan la capitalización de intereses por anatocismo. Es decir, no Cuéntanos, computan ¿qué el quiere tiempo. decir anatocismo?
El anatocismo es el interés compuesto, es el interés sobre los intereses, ¿verdad? Yo contraigo una deuda de 100 al 10% y obtengo al fin al plazo de vencimiento 110. Si retiro el dinero, se acabó la operación allí. Pero si aumento, si coloco, si dejo los intereses y sumo capital más intereses y lo vuelvo a colocar, mi tasa efectiva, mi tasa real es mayor, porque los próximos intereses del segundo periodo no los pago sobre los 100 originales, Este es el los truco del pago sobre interés los 100 compuesto y más. se supondría que es ilegal en todo lado, ¿no? No, no, no es ilegal, no es ilegal. Incluso el anatocismo, según la ley argentina, bajo una formulación hipócrita, establece expresamente que el anatocismo no es delito si hay acuerdo de partes. Mm. Lo que pasa es que el acuerdo de parte del prestatario no tiene la misma libertad de decisión que la de que se lo impone el prestamista. Pero el argumento es ese, y por desgracia, incluso hace unos años se modificó el Código Civil y Comercial argentino y lo sigue permitiendo en los mismos términos hipócritas. El anatocismo está prohibido según la legislación argentina, a menos que sea por acuerdo de partes. Bueno, listo. La víctima de un ladrón que tiene puesto el revólver del ladrón en la cabeza, acepta voluntariamente darle el dinero que le pide el ladrón, ¿verdad? En este caso parece que es algo parecido. Pero quería hacer esta aclaración fundamental. ¿Por qué? Antes de entrar en materia. Porque de esta manera arrancamos con el pie izquierdo, arrancamos con el problema de una deuda insoluble. En este momento el stock de deuda argentino es de unos 480.000 millones de dólares, con la falsía de que el gobierno no computa la acumulación de intereses, lo cual es directamente una transgresión a las normas contables. Toda empresa, todo organismo, hasta el momento, tiene que declarar los intereses que paga o los intereses que capitaliza. Esa deuda de 480.000, ahora dicen 460.000, que no están fundamentados, pero esa deuda devenga intereses para el país de aproximadamente 40.000 millones de dólares por año. El país, con todo el ajuste fiscal extraordinario que ha hecho el gobierno Milei, el año pasado ha podido reunir entre 10 y 12.000 millones de dólares, según versiones periodísticas, dedicadas al pago de intereses. Quiere decir que todo el ajuste fiscal impuesto no llega a cubrir un tercio, prácticamente una cuarta parte del total de intereses a pagar. Es decir, que toca En el endeudarse año, para pagar la deuda, solo para pagar los exacto. intereses de la deuda. Exacto, la deuda, se da la paradoja esta. Este año, según el presupuesto, que entre paréntesis es un presupuesto irregular porque no fue aprobado por el Congreso de la Nación, sino por decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo, usurpando funciones del Congreso. 2 años, el año 2024 y 2025, que el gobierno Milei actual actúa sin presupuesto, o sea, maneja discrecionalmente los fondos públicos, pese a que el Congreso está en funciones y tiene el deber de dictar el presupuesto, ¿no? Sin embargo, el gobierno no lo cumple y el Congreso se lo tolera, porque en definitiva no hace ese cuestionamiento central. Este año, según el borrador de presupuesto que mandó el gobierno, le vencen al país, este año que está transcurriendo, 130.000 millones de dólares de capital, SIC, sobre 480.000 de stock. La vida promedio es de 5 años,
la vida promedio de 5 años, le da que por cada año tiene que pagar aproximadamente 100.000 millones de dólares. Este año, por palabra oficial del Ministerio de Economía, le vencen al país 130.000 millones y además de ese dinero tiene que tomar otros 11.000 millones de dólares más. O sea que estamos frente a cifras estratosféricas. Esa masa de dinero por principal o capital no se paga un centavo porque se hace innovación de deuda, es decir, retiro el bono viejo y entrego al acreedor un bono nuevo que me sirve para paliar la situación, para patear la situación para adelante, pero a costa de pagar cada vez más intereses, porque ningún acreedor refinancia la deuda del deudor a tasa más barata. Y entonces la tasa está subiendo. La tasa de interés promedio ponderada de la Argentina, según cifras oficiales, es de 8,76%. Es casi el 9%. Es el doble de la media internacional. Y da esos 40.000 millones de dólares de intereses que no se pueden pagar. Así que la situación del país es crítica. Yo separo porque algunos dicen equivocadamente, la situación es muy crítica. No, señor, la palabra crítica es límite, no es muy crítica o poco crítica, es crítica. ¿Me explico? No, no hay vuelta que darle. Esa es la situación que se da el gobierno Milei y en este momento existe una crisis muy grave en la Argentina que los medios, el gobierno, los medios, la propia oposición política cómplice tratan de ocultar. Es que la Argentina está en default. Que aguante el default porque los capitalistas financieros le dan artificialmente más crédito para que le pague a ellos, es una cuestión de manejo contable, no real. El banco, al Fondo Monetario Internacional, por el préstamo que se arranca de Macri del año 2017, 2018, que fue de desembolso real de 45.000 millones de dólares, todavía no se le ha podido cancelar la deuda. El país ha pagado ya más de 10.000 millones de dólares de intereses al Fondo Monetario Internacional y el saldo se redujo de 45 a 41.000 millones. Quiere decir que al Fondo Monetario le estamos pagando más intereses que Héctor, capital. yo creo que con esto queda muy ilustrada una situación que es, o sea, es insostenible ya desde hace algún rato, ¿no? La pregunta es, ¿y por qué? Insistiría en esa pregunta, en términos generales, no solamente en el caso de Argentina, no solamente en el caso de este gobierno, sino en términos generales. ¿Por qué un país tiene que entrar en esta trampa de la deuda perpetua a la que tú haces referencia? ¿Por qué un país tiene que endeudarse? ¿No tiene otras alternativas de financiamiento? Por ejemplo, cuando hablabas de señoriaje, por ejemplo, cuando hablabas de un sistema de tributación adecuado, por ejemplo, a través de empresas públicas que puedan ser lo suficientemente rentables como para alimentar las arcas públicas. Claro. Muy buena la pregunta. Tendría en principio explicaciones de dos órdenes. Uno es que si la economía anda bien y el empresariado y la gente tributa, el gobierno debiera tener más ingresos y consecuentemente no necesitaría cubrir un déficit fiscal porque una economía ordenada produce más de lo que gasta. Eso en condiciones generales. Pero en particular, el motivo del endeudamiento argentino desde el origen desde los orígenes de la deuda hasta hoy tiene una explicación directa: el poder del dinero. Los países no se endeudan porque lo necesitan, sino porque le imponen una cuota de endeudamiento. Vos habrás oído hablar del libro y este hombre famoso, no sé si falleció, John Perkins,
tenía una página web en televisión, pero escribió 2 o 3 libros. El Y sicario el primero, económico, ¿cómo? el sicario económico. Exacto, un sicario económico, donde él, ex miembro de una consultora dependiente de la CIA, reconoce que su tarea durante la década del 70 era recorrer los pasillos de los gobiernos y los ministerios de economía de cada uno e ir fijándole las cuotas de endeudamiento de cada país que necesitaban colocar como capital sobrante los grandes especuladores financieros, a costa de que si no cumplían con esa directiva, no solamente iban a ser separados del cargo, sino también iban a tener accidentes mortales en su familia y en ellos mismos. Es decir, gangsterismo financiero, ¿no? Bueno, en el El caso de gangsterismo. Ecuador, directamente eso plantea a John Perkins, que como el presidente de ese entonces, Jaime Roldós, no aceptó la presión, no aceptó la amenaza, no aceptó el soborno, entonces le dijeron, hazte a un lado, a Perkins le dijeron los de la CIA, hazte a un lado que ahora entran los chacales. Y al poco tiempo de eso cayó el avión del presidente Roldós con su esposa y el ministro de Defensa, que era un militar patriótico, y su esposa, obviamente la tripulación, y todo eso quedó. Imagínate que hasta se robaron de un sitio de las Fuerzas Armadas, se robaron los restos del avión que estaban sometidos a auditoría forense. Sí, sí, no, el escándalo es total. Insisto, estamos en manos del gangsterismo financiero internacional, lisa y llanamente. No estamos hablando ni siquiera con ladrones de cuello blanco, porque Ahora, hablar de un Cuando, ladrón, cuando alguien tú, que... No, no, la tú cosa es burda convocas directamente. esta referencia, aparece una nueva dimensión, porque la primera dimensión es del asunto de por qué endeudarse, pero la segunda dimensión es por qué endeudarse en moneda extranjera, que ese ya es un doble Claro, pecado, sobre todo para el caso de claro. los países del tercer mundo, los países del sur global. Ese se convierte en un pecado capital, porque el primer problema ya plantea una situación en términos de distribución del ingreso. O sea, en términos de que a través de la usura, a través de las tasas de interés, a través del anatocismo, de los mecanismos que nos has explicado, lo que tienes es una transferencia eterna de dinero del conjunto de la población hacia los sectores rentistas que viven de la usura, del chulco, decimos aquí en el Ecuador. Pero el segundo problema es mucho más grave, porque si esa deuda hay que pagarla en una moneda que no la produce el país, que no la imprime el país, ahí estamos fritos porque tenemos que obtenerla en condiciones totalmente precarias y dependientes y sometidas a todo tipo de chantajes y presiones adicionales, porque tienen que ser obtenidas en el mercado internacional y de manera muy específica en el día de ahora a través del No, monopolio mundial que tiene el dólar. perfectamente. Hace 200 años era la libra esterlina, ahora es el dólar. Cuéntanos de ese tema. Sí, sí, primero y principal, está perfectamente claro, adhiero a lo que dices. Te cito una aclaración. Yo fui amigo y lo visitaba a un profesor argentino, falleció hace años, el doctor Walter Beveraye Allende. Y él, con toda su autoridad y toda su carrera académica, me decía más de una vez, dice, pero fíjese, Juliano. El Estado, si tiene déficit fiscal, entre emitir moneda y emitir deuda, siempre por definición, por señoreaje, le va a convenir emitir deuda y no emitir moneda y no deuda, porque por la deuda que toma paga interés, mientras con el señoreaje no. El señoreaje es la función que viene desde los reyes y de los monarcas medievales, que es la función legítima del jefe de Estado, del Estado, de emitir dinero de circulación aceptable a todo el mundo. Ahora, lógicamente, si el Estado incumple esa función
y degrada el valor de la moneda, provocando inflación, es otro problema. Pero la función existe, ¿me explico? Si se cumple bien o se cumple mal, es un problema de la persona que lo administra. Pero esta reflexión de que entre emitir dinero y emitir moneda, siempre por definición va a convenir emitir moneda, porque por la moneda que se emite el Estado no tiene costo. En este momento, la mayor preocupación del gobierno, aunque se cuida de no transmitirlo, es que entró en crisis porque no puede sufragar siquiera los intereses de esa deuda, con lo cual está en una encerrona tremenda. Necesita lo que está pidiendo, un salvataje de otros 50.000 millones de dólares que provendrían de una especie, en la Argentina se llama vulgarmente vaca. Vaca es cuando se produce, todos ponen distintos organismos. Entonces, la Argentina espera un salvataje de 50.000 millones de dólares que estaría integrada por 20.000 millones de anticipo del Fondo Monetario Internacional, 12.000 millones del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Reconstrucción y Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 10.000 millones del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, 3.000 millones que ya fueron tomados de préstamos repo, que son préstamos con grandes grupos bancarios como Goldman Sachs, JP Morgan, Citibank y otros grandes monstruos financieros internacionales contra garantía de títulos públicos. Eso suma 42, 43.000 millones de dólares o más, 45. Y se está negociando otros repo por 4.000 millones con bancos privados de los países árabes y de los mismos prestamistas financieros internacionales y otros 3.000 de la CAF, de la Corporación Andina de Fomento, que ahora creo que se llama Banco de Desarrollo de América Latina. Entonces, señores, no hay razonamiento posible. Frente a una crisis de deuda, ¿cómo se piensa superar la crisis? Con más endeudamiento. Y la finalidad prevista por el Fondo Monetario Internacional es que si la Argentina cumple bien sus deberes y cumple con los pactos firmados con el Fondo Monetario Internacional, entonces va a tener un premio. Y ese premio va a ser que va a poder volver a colocar deuda externa en el mercado internacional. Es un bofetazo a la inteligencia. O sea, todo este proceso de ajuste es para nivelar cuentas públicas. Entonces, cuando nivelemos las cuentas públicas, podemos salir al mercado internacional de capitales. ¿A qué? A tomar más deuda externa. Que vos hacías una aclaración muy importante, que es la proporción de deuda en pesos, en moneda local y en moneda extranjera. En este momento la relación argentina es esto: de los 480.000 millones de dólares de deuda pública general, por metodología internacional se computa siempre en dólares, pero puede estar en diversas monedas, ¿no? El 43% fue emitido en pesos y el 57% restante en moneda extranjera, principalmente dólares y secundariamente euros. Y después hay una serie de deudas menores, en yenes, en libras, etcétera. Pero los dos grandes números gruesos son 43% de lo que debe en pesos y 57% en moneda extranjera. Ahí eso es sabido por el ABC de cualquiera que haya pasado por una facultad de ciencias económicas. El problema es que el gobierno recauda en pesos, pero la mayoría de su deuda está en dólares, en moneda extranjera. Entonces de eso depende el tipo de cambio. Entonces el gobierno, para que no le impacten las finanzas públicas, retrasa el tipo de cambio. En la Argentina en este momento el tipo de cambio está oficial y también paralelo, oscila en unos 3.300 pesos por dólar. Esa es la relación actual.
1.300 pesos por dólar, pero está considerablemente atrasado en su valor real porque, según algunos cálculos, debiera ser el doble del tipo de cambio oficial. Tendría que estar en un piso de 2.500, 2.600. Por eso se está dando una constante que se da en toda Iberoamérica, que cuando un país tiene problemas de deuda, retrasa su tipo cambiario. Entonces la gente de clase media que puede viajar al exterior hace tour de compras. En este momento hay miles y miles de argentinos que cruzan la frontera y van a comprar a Chile las mismas mercaderías, desde ropa hasta electrodomésticos, porque gracias al retraso cambiario la consiguen a mitad de su valor. Lo mismo está ocurriendo con argentinos que viajan a Paraguay y también a Brasil. Estas distorsiones no se producen porque sí, se producen inducidas por un retraso cambiario artificial. Y entonces las empresas se ven constreñidas a un estrangulamiento económico, porque por un lado la caída del consumo provoca recesión económica, se vende menos. Y además el gobierno está liberando las importaciones con apertura económica, con lo cual las empresas argentinas no pueden competir. Con tipo de cambio atrasado y apertura económica, los mismos productos fabricados en el extranjero salen más baratos en la Argentina que los que se producen localmente. Por lo cual la Argentina ha caído en un ciclo de recesión característico: baja de producción, baja de empleo, consecuentemente aumento de la pobreza, aumento de la indigencia, menor capacidad de consumo y consecuentemente más recesión económica, porque la política del gobierno desde que asumió fue bajar los ingresos reales de la población. ¿Qué quiere decir los ingresos reales? Los ingresos nominales, uno cobra 100.000 pesos, ¿no? Y le aumentan un 10%, pero la inflación aumentó un 20 o un 30%, con lo cual en términos reales el poder adquisitivo de la persona cayó. Acá se cacarea mucho con respecto a la derrota de la inflación menemista, pero la inflación es un fenómeno acumulativo. Desde que asume el presidente Milei en diciembre del 2003 hasta la fecha, la inflación en la Argentina aumentó más de 200%. Lo que pasa es que, ¿qué se hizo con eso? Se hizo una macro devaluación, se aumentaron todos los precios y tarifas de servicios públicos, se dio canilla libre a la remarcación de precios por parte de las grandes empresas para que formen sus colchones de precios, que recayeron todos sobre el consumidor, ¿no? Y dentro de ese golpe se produjo una caída del salario real. Se produjo caída del salario real en los sueldos y salarios de la gente. Se produjo caída tremenda en las jubilaciones y pensiones y en los planes sociales. Entonces se da la cadena inexorable. Bajan los ingresos reales de la gente, baja el consumo, se produce recesión, los comercios venden menos y consecuentemente cierran. Han cerrado decenas de miles de comercios en un año de gestión. Ahora, Y cuéntanos, tú mencionaste hace un momentito, Héctor, a Menem. Cuéntanos el paralelo. Parece ser que el tipo de ajuste que está haciendo Milei ha tenido más o menos la misma receta que Cavallo aplicó con Menem a principios de los 90. En ambos exacto, casos funcionó por la inyección gigantesca de recursos de parte de actores externos, digamos, del Fondo Monetario, el exacto. Banco Mundial, los que tú Claro, mencionabas. En el caso de tú, Menem le duró casi 10 años el chistecito y acabó sí, en un desastre. En el tú caso de lo Milei dices. parece ser que va a tener muy poca cuerda, no va a durarle tanto tiempo el milagro. Exacto.
tú lo dices, la famosa convertibilidad que puso artificialmente a la Argentina como modelo del mundo. En ese momento era titular del banco, del director gerente del Fondo Monetario Internacional, eh, el anterior a Camdessus, eh, ahora no me acuerdo el nombre, de la Roisière, Jacques de la Roisière. Ya, esto es En principios de el los año 80, en el año 98, año 98. siendo las, en el año 98, Menem gobernó entre 1989 y 1999, ¿no? Y fue el primero que, pese a su condición teórica de peronista, aplicó una política crudamente liberal de retraso cambiario, estabilidad sostenida con deuda externa, que esa es la clave que se vuelve a producir hoy. El retraso cambiario se obtiene gracias a la toma de endeudamiento externo, o sea, no se toma deuda externa para obras públicas, para proyectos de producción, se toma deuda pública para sostener el atraso cambiario, para tener dinero de respaldo en moneda extranjera. Y consecuentemente es una deuda financiera, no es una deuda económica. La, la diferencia reside en esto. Una deuda económica es la deuda que se contrae, por ejemplo, para pagar una obra pública, una ruta, un puente, una central hidroeléctrica. En cambio, una deuda financiera es esta, la que se contrae simplemente para aguantar y patear para adelante intereses. En este momento, cosa increíble a nivel internacional, porque la Argentina es el país que paga las tasas de interés más altas del mundo, cada 15 días el gobierno licita deuda por un promedio superior a los 10 billones de pesos diarios, quincenales, perdón. Si tomamos una relación grosera, son 10 mil millones de dólares. 10 mil millones de dólares por quincena. Esto es lo que está renovando el gobierno por novación de deuda. Es decir, retira bonos viejos y entrega bonos nuevos, más caros y a Deuda para menor pagar plazo. la deuda, lo que estábamos diciendo hace un momentito. Deuda para pagar la Todo, deuda. todo para pagar la deuda, con este agravante adicional, que el plazo de renovación es cada vez más corto. En la semana anterior, pasada, el gobierno colocó 15 billones de pesos a licitación con los bancos acreedores, que los bancos son los titulares, pero en realidad los fondos buitre, la mayoría norteamericanos, operan a través de esos bancos. Vienen y realizan la llamada maniobra del carry trade, que aquí llaman bicicleta No, financiera. cuéntanos despacito con un ejemplo así lo más didáctico posible, por favor. Sí, sí, es muy importante y no sé si en otros países pasa de la misma manera. Un especulador financiero extranjero de Wall Street quiere venir. Allí se pagan tasas del 3-4%, y acá la semana pasada el gobierno colocó deuda al 70% anual de interés. Una locura, una locura. Ningún país paga esas tasas de interés. ¿Y sabés para qué plazo? Para plazo que va desde 15 a 42 días. 15 a 42 días de plazo, con una tasa anual, después es proporcional al tiempo transcurrido, lógico, pero bajo una tasa anual del 70%. Es una tasa de locura, Para es nuestra una tasa audiencia, que... déjame subrayar un temita, Héctor. Para nuestra audiencia, miren, el truco es, ¿no es cierto?, que si es que se pone algo al 70% de interés, se duplica en un año. En realidad es al 72% y se duplica en un año. Al 70% se va a duplicar en un año y días y horas tal vez. Entonces, esto lo que quiere decir es que el gobierno tiene que emitir más masa monetaria que la que retira solamente para pagar Claro, intereses, es decir, que se está poniendo en un plano, ¿no es cierto?, de tremenda inyección de liquidez
sea en pesos y esos pesos se utilizan para comprar dólares, con lo cual se presiona al mercado de divisas, o directamente, ¿no es cierto?, está generando un estrangulamiento en el uso de las divisas por parte del gobierno en las necesidades reales, lo que tiene que ver con Exacto. tecnología, con medicinas, con cosas que no se pueden producir localmente. Es decir, que está poniendo la soga al cuello desde cero, desde solamente con el dato que nos estás dando, Héctor. Sí, por eso es algo inexorable, es algo irreversible. ¿Por qué? Porque no hay forma de detener ese crecimiento de la deuda con esta política, porque la política consiste en renovar deuda a menor plazo y mayor tasa de interés. Es la fórmula del desastre. Es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de tiempo. Si tú tienes una empresa y la empresa va mal y te endeudas, yo siempre pongo un comentario de tipo profesional. Si yo soy asesor de un director, del dueño de una empresa, y voy y le digo a mi director, le recomiendo como asesor. Señor, mire, tome la empresa anda con problemas. Yo le recomiendo que tome un gran endeudamiento de 10, 20, 30 millones de dólares para salir del paso. Y entonces el director, dueño de la empresa, me mira y dice, pero asesor, ¿yo podré pagar ese dinero? Y yo le digo, no, pero no se preocupe, porque a medida que va venciendo lo vamos renovando mientras pagamos cada vez más intereses. Bueno, cuando yo terminé de decir eso, ya salí volando por la ventana de una patada que me dio el dueño de la empresa. Si es que el dueño de la empresa no es cómplice y quiere defender sus intereses. Bueno, pero Bueno, mira, eso mismo esta trasladado viñeta al Estado. que nos planteas, Héctor, es tremendamente necesaria, porque en el caso de la Argentina, esto ha sucedido una y otra y otra y otra vez. 50 años que estamos así, 1976 hasta la fecha. Han pasado gobiernos militares, radicales, supuestamente peronistas con Menem, aunque peronismo liberal es una contradicción, ¿no? Menem fue un gran traidor a la causa peronista. El gobierno de la Alianza Radical que tiene la crisis de impago de 2001, que fue un default abierto. Transición con el de gobierno Dualde, el nuevo gobierno Kirchner que después se perpetúa con dos periodos de la esposa de Kirchner, luego gobierno Macri, luego gobierno Alberto Fernández, ahora gobierno Milei. Todos los gobiernos, todos, hasta el gobierno militar, se lamentó, todos los gobiernos se lamentaron de la herencia recibida y todos, sin excepción, la aumentaron. Todos sin excepción la aumentaron. Dejaron el gobierno con más deuda de la que la habían Bueno, con excepción recibido. de Kirchner, ¿no? Después de haber... Kirchner bajó la deuda. No, 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 no es así. Esa es una errónea interpretación. A ver, cuéntanos, Kirchner es elegido presidente en el año... Kirchner es elegido presidente en el año 2003. Hacía 4 años que la Argentina no pagaba deuda, porque cuando se produce el default del 2001 se interrumpe el pago, salvo organismos internacionales, se interrumpe el pago de capital e intereses por 4 años. Fueron 4 años en que la Argentina tuvo superávit fiscal en sus cuentas públicas y tuvo superávit en su cuenta corriente de la balanza de pagos. No es un detalle menor, ¿verdad? Los 4 años históricos que mediaron entre la crisis del 2001 y la asunción de Kirchner en 2003 se vieron beneficiados. ¿Por qué? Porque la Argentina esos 4 años no pagó deuda. Eso produjo automáticamente un superávit fiscal y un superávit de la balanza de pagos. Cuando asume Kirchner en mayo del 2003, la deuda pública argentina era de 152 mil millones de dólares.
cuando su esposa, después de 3 mandatos, el mandato Kirchner y los 2 mandatos de su esposa, Cristina Kirchner, llega al año 2015, la deuda aumentó en 100 mil millones de dólares a 251 mil millones. Así que el mito de la reducción de la deuda kirchnerista no es cierto. Lo que sí hubo fue que la proporción de deuda externa frente a la proporción de deuda interna fue algo menor. Es decir, se dio más de tomar deuda interna en el mercado que tomar deuda externa en el mercado. Eso sí fue cierto, ¿Y cuál fue el pero la efecto? ¿Cuál deuda fue el en valor efecto absoluto de la aumentó. quita? Héctor, cuéntanos, ¿cuál fue el efecto de la quita a los fondos buitres que después... La quita fue falsa. En el año 2005, efectivamente, veo que estás bien informado, en el año 2005, siendo ministro de Economía Labaña, un economista argentino conocido, con el presidente Kirchner se hizo un gran megacanje de deuda, por lo cual se obtuvo una quita que no sé si creo que era de un 27% sobre el total de la deuda negociada, pero con una gran diferencia que fue ocultada a la población en general, que ese ahorro, esa quita lograda en la negociación, era compensada con la emisión de cupones ligados al Producto Bruto, que establecían la misma función del crecimiento del Producto Bruto del país. Así que no hubo una reducción de la deuda neta, ¿me explico? Porque esos cupones fueron dados en garantía de la quita. Yo tengo una deuda contigo, ¿verdad? Obtengo una quita. Yo tengo una Ya, negociación contigo de si yo reestructuración. tengo, por decir algo, si yo tengo una deuda de 100 y la quita es de 27, me queda en realidad una deuda solamente de 73. Y ahí hay una reducción. Es, Si establezco una garantía 77. sobre esos 73, la garantía permanece, pero ya hay una reducción de 27%, que es la quita. Sí, la quita fue de un 27% en términos netos, no es una quita que se muestra directamente, hay que calcularla, pero hay que reconocer que la quita nominal fue de un 20, creo que si no me equivoco, un 27%, pero con esta aclaración que paralelamente el gobierno como garantía emitía una suma equivalente en llamados cupones ligados al Producto Bruto, que establecían la condición de que si la Argentina empezaba a crecer, un 5% de ese crecimiento debía ser dedicado a amortizar la quita que se le había dado. Así que era una quita condicionada de la cual todavía se deben 12.600 millones de dólares, que provienen de la quita todavía no compensada del año 2005. Esto es importante destacarlo porque todos los gobiernos tratan de magnificar el supuesto éxito de la negociación. Todas las negociaciones de reestructuración de deuda de la Argentina fueron vendidas a la opinión pública como grandes éxitos de negociación y todas terminaron en fracaso. Ni una resultó positiva, ni siquiera la actual, pues ya que el gobierno Milei ha entrado en crisis, está entrando en una gravísima crisis de impago, donde uno de los peligros ciertos es el impago, es el nuevo default de la Argentina. Pero me explico en lo que estoy diciendo, es decir, las cupones ligados al PBI, que eran unas garantías colaterales a la deuda, compensaban la quita. Es como si yo te dijera, te hago una quita sobre tu deuda que voy a refinanciar, pero por las dudas, vos me das una garantía en cupones PBI de tal manera de que si las condiciones no se cumplen, yo estoy en condiciones de exigirte el pago de esa garantía. Y esa garantía todavía está como una guadaña sobre el cuello argentino
por un remanente de 12.600 millones de dólares. Así que ningún gobierno ha hecho reestructuraciones exitosas. Todos los megacanjes que se han hecho a costa de reconocer más intereses y en algunos casos a condiciones realmente humillantes, Cuéntanos un de poquito el detalle condiciones y entonces por qué los fondos buitres encabezados por Paul Singer hicieron una arremetida con todo y venganza, digamos, para deshacer ese arreglo que se había hecho en el 2005 y cobrar de manera abusiva, con el amparo de algún juez de Manhattan, una deuda que se suponía podía haber sido un ejemplo de reestructuración de deuda sostenible, digamos, entre comillas. No, en realidad, perdona, no fue tan así. En el año 2005 se hizo un megacanje, que nunca fue llamado megacanje porque había habido un megacanje cuasi delictivo en el 2001, en la época del ministro Cavallo, ¿no? Se llamó gran canje de deuda, exitoso canje de deuda, en fin, como lo rotulan siempre. Pero, ¿qué ocurre? Tanto la reestructuración se hizo en el 2005 y luego se hizo una reestructuración complementaria en el año 2010. Eso hizo que la mayoría, la gran mayoría de los acreedores entrasen en ese canje. Lo que quedan hold out, es decir, todavía fondos reclamantes, suman un monto no relevante de 3.200 millones de dólares. Pero ocurre que como mantienen juicios contra la Argentina, potenciados por la acumulación de intereses punitorios, dan cifras altísimas. Hace poco, creo que el año pasado, un tribunal londinense, por una deuda de 200, 300 millones de dólares, falló contra la Argentina a pagar más de 550 millones. Y así le van a seguir cayendo nuevos juicios a la Argentina, porque no todos la mayoría de los acreedores entró en el megacanje de 2005, eso es cierto, pero los que quedaron afuera por un valor de creo que de 3.200, 3.300 millones, le están haciendo juicio a la Argentina y juicios indexados con intereses punitorios que duplican, triplican el monto original. La incidencia es grave, pero no es crítica para la Argentina. Sí es crítico algunos nuevos juicios que ha recibido el país. El más grande de todo es un juicio perdido por la restatización de la empresa petrolera YPF, por la cual una jueza de Nueva York, la jueza Presca, le falló en contra por valor de 16.000 millones de dólares. 16.000 millones de dólares. La Argentina lo está apelando, se están moviendo todos los resortes habidos y por haber para atenuar eso, pero la Argentina no solamente tiene una deuda en firme, sino también tiene una deuda pendiente en trámite judicial por mucha más plata que esos 16.000. Son producto de la corrupción institucional que acompaña el sistema de la deuda. Toda la deuda argentina ha sido planteada en términos de corrupción Bueno, y de tu financiera. larga experiencia, tanto en estudiar la deuda argentina como estudiar el fenómeno de la usura a nivel internacional, ¿cuáles son las alternativas que crees que le corresponderían a un país? ¿Qué debería hacer un gobierno patriótico en la Argentina para librarse de este problema? No puedo llamarlo receta porque yo no tengo ni autoridad ni competencia para poder desarrollar algo así, que tiene que ser motivo de negociación y de largas y difíciles negociaciones, como son estos casos. Pero yo digo que el día que supuestamente exista un gobierno argentino que quiera defender sus intereses financieros internacionales, tendría que hacer básicamente tres cosas. En simultáneo, no secuencialmente.
Metodológicamente reconocer que la deuda es nuestra principal hipótesis de conflicto. ¿Qué quiere decir esto? El conflicto no significa llegar a manu militares. El conflicto existe cuando dos partes no se ponen de acuerdo y la única forma de dilucidar eso es a través de un acto de fuerza. Fuerza de negociación, fuerza de presión, fuerza de reclamos, pero eso es inevitable. La Argentina corre el riesgo de encarar mal una reestructuración y tener consecuencias muy graves por eso. En consecuencia, suponiendo, insisto en esto, suponiendo hipotéticamente que haya un gobierno argentino que quiera no allanarse, sino confrontar la deuda, ¿no? Yo siempre digo, hay dos actitudes básicas en la vida de una persona, de una institución y de un Estado: confrontar o convivir con un problema. La Argentina convive con este problema insoluble hace más de 50 años y las perspectivas son que lo empeore. En consecuencia, si quisiera revertirlo, tendría que hacer tres cosas. Primero, blanquear la insolvencia del país, es decir, tiene que declarar voluntariamente, sino simplemente blanquear la realidad de un default. El default es incumplimiento de las obligaciones, cosa que ya se está produciendo, porque la Argentina aguanta sus obligaciones con más deuda, no paga neto de sus recursos genuinos, no abona abona intereses y ni siquiera puede abonar la tercera parte de los intereses que le caen. Así que cuando tienes un deudor que no puede pagar el capital, no puede pagar siquiera la tercera parte de los intereses, señor, estoy diciéndole a gritos que primero blanquee su situación, hable en términos reales, pero no en términos, eso sería un error, no en términos de repudio de la deuda. El repudio es una decisión política, ideológica, de antemano. Esto es una decisión fáctica, es como una empresa que no puede pagar y llama a una convocatoria de acreedores, pero una legítima convocatoria de acreedores, no una reestructuración donde los acreedores le dictan al país endeudado lo que tiene Bueno, que pero ahí hacer. te diría, Héctor, yo te diría con todo el cariño, te diría que Dante dijo clarito, de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Así. Claro, Y yo te dije que esto era en el hipotético caso que hubiese un gobierno nacional, claro, de pero lo no, cual no soy dependería solamente del gobierno, porque ahí entonces de pronto la anécdota no es hablar de Dante, sino de Garrincha, ¿no? Ahí me contaban esto, que estaban creo que era en el Mundial del 58 en la Unión Soviética, algo así creo que era. Y entonces tocaba jugar a los brasileños la final con los rusos, y entonces eran las primeras experimentos con el fútbol de pizarrón. Y Garrincha, un hombre así, más bien de la Universidad de la Calle, pues, ¿no? Después de ver todos esos fabulosos diseños que hacía el director técnico, decía, bueno, ¿y quién va a hablar con los soviéticos? O sea, ¿quién les convence a los otros de que hagan lo que a nosotros nos conviene? A ver, inclusive asumamos no, que hay un gobierno patriótico, ¿no es cierto? Yo diría, en ese sentido, diría de lo más avanzado, de lo más audaz que hubo fue el gobierno de Kirchner en su momento, que inclusive le pagó la deuda al Fondo Monetario Internacional y dejó colgado de la brocha. Pero yo te diría, a ver, supongamos que hay un gobierno honrado que está defendiendo los intereses del país en la Argentina. Y si es que del otro lado no les da la santísima gana de hacerlo, ujú, y exacto. capaz, yo te diría, la cosa es todavía más grave, Sí, porque del sí, otro sí. lado, estos acreedores, ¿no es cierto?, van a estar con más saña, precisamente porque es un gobierno patriótico, para no permitir que sea una situación exitosa. Así, ojo, cuando hago una aclaración, cuando yo planteo esto, no quiere decir que esta vaya a ser una solución, llamémosle así, incruenta. Claro. Esto va a ser un proceso largo y realmente grave. Tiene que haber no solamente un gobierno, sino una población preparada a sufrir represalias
primero de orden económico, social, etcétera, sanciones, es un proceso muy difícil y muy largo. Pero déjame terminar con las otras dos características que debieran ser hechas. La primera de lógica, independientemente de las estructuras de poder que sabemos que rigen el mundo. Primero, blanquear la realidad y convocar inmediatamente, por eso no repudio, sino suspensión de pagos, convocando inmediatamente a una reestructuración de deuda para que se llegue a una fórmula de equilibrio por aproximaciones sucesivas entre una cuota de pago proporcional al crecimiento económico. De esto se viene hablando hace décadas, pero se viene hablando en congresos internacionales, en organismos internacionales. La UNCTAD preparó documento al respecto, la Asamblea General de las Naciones Unidas se ha expedido, una serie de cosas, sí, pero no sirvieron para nada. Fueron ignoradas porque el poder es el poder de los grandes fondos buitres de especulación de Wall Street que rigen el mundo. Esa es la realidad. Entonces, la única forma de tratar de parar la tensión, en mi opinión, sería esta. Primero, blanquear la insolvencia proponiendo inmediatamente la apertura de negociaciones. Es decir, ninguna actitud de rebeldía alocada, ninguna desubicación desde el punto de vista legal internacional, sino atenerse a reglas de tratamiento de casos concursales. Segundo, tan importante como la Perdón, un primera. ratito, ¿cuáles casos concursales en el derecho internacional ahorita no tienes ninguna normativa que te permita entrar en eso? Hay Bueno, normativas en los Estados Unidos, pero no se ha reconocido justamente un tribunal, un es procedimiento cierto, es cierto. regular para esto. Ha habido dos veces sendos proyectos, pero se canalizaron por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que no tiene poder vinculante en sus resoluciones. Pero ya en su momento una controvertida vicetitular del Fondo Monetario, que ahora no me puedo acordar el nombre, elaboró en el año 2002 una propuesta tipo para que las Naciones Unidas consideren los casos de reestructuración de deuda bajo una tipificación que tocase a todos los países para evitar de que en cada país se constituyera un comité de acreedores al respecto, ¿no? Pero ahora se me escapó el nombre de esta mujer, era la vicetitular del Fondo Ann Monetario Kruger, cuando yo estaba Camp de Sus. Ann Anne Kruger. Kruger, exacto, exacto, Anne Kruger fue. Anne Kruger, yo leí el trabajo Bueno, de mira, ella, pese a que se ella llegó mucho defendía más los allá de eso intereses también. porque en la Asamblea General de Naciones Unidas, presidida por Miguel de Escoto, se aprobó el reporte de la Comisión Stiglitz, de la que yo tuve el honor de participar, en la que justamente se planteaba Ah, la necesidad de instituir en el seno de las Naciones Unidas un mecanismo de reestructuración de deudas. Pero precisamente eso, ¿no es cierto?, que es lo más alto pudo procesarse con todas las instituciones, y ahí sí tiene carácter vinculante, porque entró el PNUD, entró la UNTAD, entraron una serie de mecanismos de claro, Naciones Unidas, yo pero se conozco supone que el gente, Fondo Monetario y el Banco Mundial son organismos de Naciones Unidas, al menos ellos pretenden serlo. Entonces, lo exacto, que ha faltado es justamente el que se les diga, bueno, si ustedes quieren ser miembros de Naciones Unidas, tienen que cumplir con esto. Yo te diría como último claro, detalle, con esto me acallo, en la sesión de Sevilla del financiamiento para el desarrollo que se acaba de tener lugar hace 40 días, se mm, volvió a plantear el tema del mecanismo de reestructuración de deudas. El problema real es que no existe y simplemente los banqueros dicen, no me acojo. sí, sí. Y No, es, no, es una no, cuestión de fuerza. Entonces, lo lo- que lo- puede suceder al revés, que es lo que probablemente es lo que está tramando mi ley, es bueno, dejarnos, ¿sí? Es adrede provocar el default para decir, bueno, no tengo con qué pagar, quédese con la Patagonia, quédese con el litio, quédese con vaca muerta, quédese mm, con cualquiera de estas cuestiones, ¿no?
Esa alternativa, la que se llama canje de deuda por territorio, en realidad yo la interpreto en forma indirecta. Se quedan con los recursos naturales. Todas las concesiones que se están produciendo se conceden a empresas transnacionales y consecuentemente no solamente se extranjeriza la gran producción argentina, sino se la primariza, porque la Argentina ahora está batiendo récord de exportaciones de hidrocarburos en estado de materia prima, gas y petróleo, está exportando en condiciones escandalosas minerales, y está sosteniéndose con los ingresos de las exportaciones agropecuarias que están controlados por 7 u 8 grandes empresas transnacionales cerealeras. Así que los argentinos no son dueños de su propia macroeconomía y de comercio exterior. Pero déjame terminar esto. Claro. Más allá de que sea una hipótesis de trabajo, no puedo hacer otra cosa. La primera, provocar una situación de hecho sin romper lanzas, sino abriendo una instancia de negociación mientras se pueda esperar que vayan adelante algunas iniciativas en el orden de los organismos internacionales, ¿no? Creo que vuestro presidente Correa en su momento lo esperó, pero inútilmente porque fue dejado aislado. Pues no, pero Ningún país más. publicamos los resultados de la auditoría de la deuda y los precios en el mercado internacional, una vez vistos todos los pecados y las ilegalidades que habían cometido los bancos, cayeron al 17%, es decir, que pudimos comprar la deuda externa a 17 centavos por cada dólar. Y claro, empezaron a subir los precios y en promedio fueron a 31 centavos por cada dólar, lo cual le permitió al Ecuador hacer una quita real, ahí sí, de mercado de casi 30 Pero mil millones de dólares, ¿no? no conozco en detalle, aunque lo seguía Alejandro Olmos Gaona, de quien soy amigo, Alejandro al Olmos, sí, doctor Miguel Ángel Espechegil. así es. Supe también sobre la contadora, esta brasileña, María Lucia María Fatorelli. Lucía Fatorelli, y otros más. Conozco los intentos que se hicieron, aunque también me hablaron de resistencia de algunos sectores internos dentro del propio Ecuador, ¿no? Pero dejando de lado eso, los informes que se produjeron, Alejandro Olmos hizo un informe paralelo donde también me dijeron que los resultados no alcanzaron a dar una solución al problema. Creo que fundamentalmente por dos razones. Primero, porque se atenían a los bonos Brady, que eran el corazón del endeudamiento, pero no era la reestructuración total de la deuda, sino la que correspondía a los bonos Brady, que tenían una Bonos Global, correlación. ¿no? Que se habían cambiado por bonos Global. Exacto, y tenían una homología total con la Argentina, a nivel que se habían intercambiado. El subsecretario del Ministerio de Economía, Dreisen, se intercambiaba con el ministro de Economía de ustedes las recomendaciones para que el estudio Clérigo, Trieve y compañía le manejase los asuntos en Nueva York. Entonces, ponerse ingenuamente en manos de quienes controlan esto era inviable. Esto fue en el Pero año entonces, 90, ¿no? Esto fue en el año 90 y en el año 2000. sí, sí, no Los sé Brady la fecha. originales son en el 90 y la reestructuración eh, a Global fue en el 2001-2003. 2001, 2003, sí. Yo tengo, es más, tengo un impreso de unas casi 150 páginas sobre los resultados. Pero Alejandro Olmos me hizo llegar el informe que él paralelamente elaboró, con conclusiones que no eran totalmente coincidentes, pero digamos, se obtuvo un resultado, pero un resultado que no cambió el fondo de la cuestión, por así Bueno, decirlo, pero el ¿no? ahorro fue, el ahorro, en el caso del Ecuador, insisto, ahí se redujo el Ujú. stock de deuda porque se pudo recomprar en el mercado secundario y con eso se tuvo un alivio importantísimo en el servicio de la deuda de los siguientes años. Eso es el primer punto. El segundo tema era que Eso estaba es prohibido,
Déjame cuento completo la anécdota, porque estaba prohibido como parte de las durezas de Shylock, ¿no? Libro, de la libra de carne, entonces exigían que no puedan los gobiernos recomprar su deuda. Entonces, quien compró la deuda fue el Bueno, sistema del eso Seguro es una Social. regla, es una vieja regla. Claro, eso Exacto, te esa es digo una que vieja regla. inspirada en el mercader de Venecia, ¿no? En la libra de carne. Y entonces, bueno, dijimos entonces que no lo compre el gobierno, pero que lo compre el Seguro Social. Y Seguro Social no es propiedad del gobierno porque es propiedad tripartita de empleadores, trabajadores y gobierno. Entonces es una entidad aparte y con eso se logró pagar una deuda gigantesca que tenía el gobierno de gobiernos anteriores con el Seguro Social, que compró a 31 centavos en promedio, a 31 centavos por cada dólar, pero luego presentó al gobierno Ah, nuevamente el valor ah, facial. Entonces tuvo un doble dividendo, de que por un lado recibió los ingresos que no había tenido, prácticamente no ha tenido desde 1927 hasta ahora, no ha tenido un ingreso tan importante, una inyección de recursos tan importante. Pero luego se quedó, en términos ajá. de sus activos, se quedó con el valor facial, no con los 31 centavos, sino con los 100 centavos. Y con eso se logró triplicar el número de afiliados al Seguro Social ecuatoriano. Así que fue un doble dividendo que tuvimos. Por un lado, un alivio brutal de la deuda externa, en el stock de la deuda, pero también en el servicio de los años siguientes. Y por otro lado, la deuda que tenía históricamente el gobierno nacional con el Seguro Social. Ah, claro. Ah, bueno, es bueno saberlo. Sinceramente lo desconocía porque no había seguido en detalle el tema de Ecuador y me alegro. Bueno, puede ser un factor a favor a tener en cuenta cuando uno habla de Pero ahí en ese pensar caso, en Héctor, yo te ofrecer diría que en inmediatamente. ese caso sí toca enfrentar a los organismos internacionales. El gobierno nacional se declaró en mora técnica, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, y la desgracia fue que lo que uno palpó desde acá es el aislamiento que se hizo al gobierno Correa, cuando fue el único país en la historia que tomó esa iniciativa. Incluso el kirchnerismo argentino, que le dio una declaración de apoyo nominal, pero no en el aspecto práctico, y dejaron aislado justamente al único país que tomó la iniciativa cuando había una iniciativa en el Parlamento italiano también que lo censuraba a nivel de la Unión Europea, del profesor Schipani y otro amigo. Estoy al tanto de eso, pero no participé del tema. Sí, porque conozco y soy amigo de ellos, ¿no? Espeche y Almos en particular. Pero quiero completar esto Sí. a la suspensión de pago, al blanqueo de la insolvencia. Yo lo hago con mucho cuidado. Blanqueo de la insolvencia no significa repudio, significa simplemente un blanqueo de la situación. Es decir, alguien tiene que decir basta, no podemos seguir refinanciando indefinidamente deuda en condiciones cada vez más gravosas, porque es hasta faltar a los deberes elementales del funcionario público en la defensa de la hacienda del Estado. Segundo, tan importante como la primera, allí, una vez producido el hecho, ahí vendría la auditoría de la deuda. Ahí vendría la auditoría de las acreencias, como se produce en todo proceso concursal, para ver si en definitiva el dinero que no se puede pagar fue o no objeto de tramitación regular por parte del país. Y ahí es donde tengo mis mayores esperanzas, porque como el gobierno mantiene en secreto todo lo inherente a la deuda, y a mí me consta en lo personal por haberme estrellado contra las autoridades de economía y Banco Central sin que me quisieran dar la más mínima información, habiendo sido yo asesor en el Congreso, habiendo sido, por lo menos podía decir que lo venía a buscar en nombre de un senador. No, 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 no era una inquietud mía trasnochada. No, 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 pero el gobierno, la deuda es secreta, no sabemos quiénes son nuestros acreedores. He pedido hasta el
hasta he presentado 3 proyectos yo a título personal de censo de acreedores para que se sepa quiénes son los titulares de la deuda. Caso contrario, ¿con quién estamos negociando? Todas las quincenas, cada quincena, el gobierno está renovando, como te decía al principio, está renovando una suma aproximada de más de 10 billones de pesos, billones, o sea, billones de lo nuestro, no trillions, millones de millones, ¿no? Y no sabemos con quién los negocia, no publica siquiera los resultados de la licitación, que por otra parte tampoco sabemos qué grado de transparencia tienen, porque simplemente se informan. Y si bien a cualquier obra pública se le requiere una presentación de antecedentes para poder compulsar ofertas, ¿cómo puede ser esto? Que el gobierno se la pasa refinanciando deuda cada 15 días y no da información siquiera con quiénes otorga los nuevos préstamos, los nuevos bonos de canje. Ese es sería el primero, blanqueo de la insolvencia. El segundo, auditoría de las acreencias, consenso de acreedores, porque en algún momento se tiene que blanquear esto. Cada país tendría que tener su censo de acreedores. En el año 1857 hubo un funcionario argentino que fue gobernador de Córdoba, en fin, tiene su trayectoria, el doctor Mariano Fragueiro, que había propuesto constitucionalmente la existencia de un gran libro de la deuda pública, donde quedase registrado quiénes eran los acreedores del Estado. Si no, no sabemos nada. Un Déjame anterior que ministro de remita a nuestra Economía audiencia del a presidente. Fragueiro. De Fragueiro hablamos en un par de conversaciones que tuvimos con Carlos Luge en las semanas previas. Buenísimo. Bueno, porque yo lo conozco, soy amigo de Carlos Luch y estoy en el Instituto Silvio Gesell, que él preside, y las ideas de Fragueiro podrían ser compatibles con la idea de una moneda geseliana que no tenga respaldo en patrón oro. Es él lo habrá explicado mejor que lo que puede hacerlo uno. Pero te digo la tercera, y la tercera es muy simple. No hay delito sin delincuente. Consecuentemente, todos aquellos funcionarios, hasta el tercer nivel de jerarquía que han intervenido en estas operaciones, tienen que ser sometidos a juicios de responsabilidad, por la sencilla razón de que han incumplido los deberes y obligaciones de los funcionarios públicos. Y la primera función que un funcionario público tiene que respetar es la de no contraer obligaciones sin capacidad de pago demostrada. A mí me ha pasado estar en la Auditoría General de la Nación, que es un organismo del Congreso que justamente hace esas supervisiones, y cuando me puse firme en exigirlo, porque yo tenía un cargo jerárquico en ese momento, en el año 2002, que fue cuando fue la crisis argentina, precisamente por insistir en que el Ministerio de Economía informe sobre los estudios de capacidad de repago que se hizo sobre todos y cada uno de los préstamos contraídos, tuve una respuesta muy contundente. Me echaron de la Auditoría General de la Nación. Eso era la época Esa, de Duhalde, ¿no? está claro. En la Época de Dual, decía, aunque sí, sí, efectivamente, época de Dual. De a mí las circunstancias fueron más complejas. Yo estaba como asesor en el Senado y sabiendo que yo seguía el tema de la deuda, que yo la sigo por digamos, mi afinidad con el tema de hacienda pública, de finanzas públicas, ¿no? Por eso digo que en esto no quiero quedar pegado con ninguna corriente política porque no pertenezco y tengo una opinión tan desfavorable sobre los gobiernos liberales como los socialdemócratas porque los considero cómplices, los considero parte de un mismo sistema, ¿no? Un sistema donde algunos tratan de vender la imagen
de que están confrontando contra los otros, ¿no? Un amigo común que no sé si conoce, Adrián Salvucci, utilizaba la expresión, y el liberalismo y la socialdemocracia son como un andante en bicicleta que primero pedalea por derecha, después pedalea por la izquierda, pero el rumbo de la bicicleta es el mismo porque ninguna ha ofrecido solución alternativa. Así que esos tres puntos: blanqueo de la insolvencia, auditoría de la deuda y responsabilidad de los altos funcionarios intervinientes, debieran ser teórica y conceptualmente los argumentos que un gobierno realmente nacional pudiera esgrimir. ¿Para qué? Para negociar, no para repudiar deuda, porque sabemos que tenemos mala experiencia en la Argentina sobre todo, ¿no? Con respecto a las posiciones duras. Pero eso estaría acompañado con un movimiento de opinión que, habiendo un caso líder, un leading case, como llaman, no pudiese suscitar la adhesión de otros países, que estarían en situaciones análogas, nada más que viven anestesiando su crisis con más deuda. Y así van a vivir hasta el extremo. No nos olvidemos que la deuda es un problema internacional. La primera potencia del mundo, los Estados Unidos, son el país más endeudado del mundo. Estados Unidos tiene un producto bruto de entre, creo que 28 o 29, ellos lo llaman trillions, nosotros lo llamamos billones, que creo que es adecuado, millones de millones, ¿no? Pero frente a 28 o 29 de producto bruto, la deuda ya está escalando entre 36 y 37 billones de pesos. De Con dólares, lo cual, el gran de de dólares, dólares. perdón, de dólares. Gracias, gracias por la corrección. Es claro, con lo cual quiere decir que este problema, todos los grandes países desarrollados europeos, la mayoría tienen altos déficits fiscales, altas deudas en proporción a sus déficits fiscales, como Italia y España en particular, Inglaterra, que tiene altísimos coeficientes, Francia, el que menos tiene, creo que era 65% de su Producto Bruto, para tomarlo como medida, era Alemania. Esto es un problema universal. ¿Por qué? Porque la finanza está matando la economía. La finanza está desarrollando lo que técnicamente se llama inversión financiera autónoma. Es decir, inversiones que tienen su renta a costa de otras inversiones financieras. Ejemplo típico, Bitcoin. Todavía confieso que no sé lo que es el Bitcoin ni cómo opera. Lo ¿El único que sé Bitcoin es que se hacen o la moneda transacciones que súper lanzó el propio millonarias. Milei, ¿no? El Bitcoin o la estafa que lanzó el También, propio Milei. caso, sí, sí, que tienes tú también su ejemplo en otra que habría sacado la esposa de Trump y el propio Trump, auspiciando monedas etéreas. Hay que partir de la base, tendríamos que dedicarle una charla a eso, a la cuestión de la moneda, porque la moneda efectivamente no tiene entidad. El valor intrínseco de la moneda es cuestionable desde el punto de vista. Esto es una controversia que viene de la época de los antiguos griegos, Entonces, ¿no? Con te tomo la Aristóteles. palabra, Héctor, te tomo la palabra. Yo creo que dejémoslo por ahora, esta noche, dejémoslo ahí. Y para algún otro Creo que sí, momento que ya se hacemos me está una yendo el tiempo. conversación sobre la moneda, ¿te parece? Sí, 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 cómo no. Bueno, Ante todo, primero me he sentido muy a gusto con el tipo de entrevista, como lo llevas, además que veo que estás versado en la materia y me interesa, porque no, el interés no es hacer un discurso de barricada para entusiasmar a la gente, sino tratar de ir por aproximaciones sucesivas a encuadrar y a ilustrar a la gente, sobre todo gente que pueda tener capacidad de decisión, para ver si con el tiempo estas cosas se pueden revertir. Hoy en día lo veo muy oscuro, pero no pierdo las esperanzas, ¿no? no, Como sin cristiano duda tengo una la contribución intención. muy aguda a un debate que es necesarísimo en América Latina. Aquí, izquierdas, derechas, Indispensable.
economistas, abogados tienen que ponerse a debatir alternativas. El país está en un proceso de descomposición muy grave, en gran medida por lo que estabas mencionando, el peso que Mira, tiene, sistemático que tiene la exacto, deuda externa. América exacto. Latina tiene que unirse por esto. Lo último que te digo, yo a todo el mundo que acá está inquieto por el tema de la deuda, que por desgracia no son muchos, no son muchos porque no llegan a comprender la gravedad del problema, le digo, el primer requisito es el acceso a la información. Que la información de la deuda deje de ser secreta, porque si uno va a un organismo público y no le dan información, va al Banco Central y no le dan información. Además, las operaciones son secretas. No sabemos quiénes son nuestros acreedores porque los gobiernos los mantienen en secreto. Entonces, directamente los conocimientos profesionales no sirven para nada porque no tienen base con qué aplicarse. No sabemos con qué novedad nos despertamos. El problema de la deuda, como lo habrás visto probablemente con Carlos Luch, está íntimamente ligado a la naturaleza de la moneda. ¿Por qué? Porque la última ratio o la última tabla de salvación es que los gobiernos puedan establecer sistemas de emisión de moneda controlada, que tiene que dejarse de lado la facilidad de la impresión monetaria, que es una patología que produce inflación. Pero en cambio, mientras se mantenga la correlación entre aumento de la base monetaria y aumento del Producto Bruto, los países debieran tener capacidad de crecimiento. Pero el capital financiero está para impedirlo. ¿Por qué? Porque lo que está en lucha en el fondo es la lucha entre la deuda y el crecimiento económico. Bueno, esa Se ya es dice, cabeza de puente para nuestra próxima sesión. Te agradezco muchísimo, Héctor. Ha sido una gran bueno, contribución, muy gentil. Hasta la próxima. gracias por tu entrevista, saludos a los oyentes y estoy a tu disposición. Suerte.